Buenas, bienvenidos una vez más a Coleccionando Figuras de Acción. Hoy tengo otra parte de esta serie de pequeños consejos que estoy armando, principalmente para gente que está empezando a coleccionar o que está queriendo arrancar colección. Se está poniendo muy de moda coleccionar cosas, tanto cuestiones vintage como por ahí figuras más modernas. Lo cual está bueno, pero bueno, como hemos charlado antes, hay determinadas cuestiones que a veces uno puede cometer errores o no saber qué hacer en determinadas situaciones. Y bueno, por eso decidí armar esta serie de videos para darle un poco la bienvenida a todas las personas que se están sumando a esta cosa tan linda que es el coleccionismo, y en particular el coleccionismo de figuras, que es lo que se dedica más mi canal. Así que bueno, bienvenidos si alguno y bienvenida, si alguno de ustedes está en esa situación. Espero que estos consejos les resulten útiles. Fíjense que al momento que estoy grabando hay dos videos anteriores. Seguramente voy a seguir con esta línea de consejos. Están basados, como ya dije antes, en experiencias personales, en cosas que he visto que le han pasado a otras personas. Puedo estar equivocado, puede haber otras opiniones en algunas cuestiones, pero también hay cuestiones que son de lógica, racionalmente son así y son parte de la realidad del coleccionismo, que bueno, vamos a tratar de comentarlas como para que, bueno, como digo, no nos tome por sorpresa y no nos traiga ninguna mala experiencia. Así que bueno, sin más, pasamos a hablar de algunos consejos. Y yo lo que me voy a hablar principalmente en este video es qué es lo que necesita mi colección, dónde ubicarla, ver, digamos, qué es lo que necesito tener en cuenta más allá de las figuras, ¿sí? Más allá de la disponibilidad, del dinero, de todas esas cuestiones que estuvimos charlando en otros momentos. Vamos a ver qué es lo que físicamente, materialmente necesita mi colección. Y en la primera parte vamos a tener en cuenta que mi colección necesita espacio, puede ser que necesite condiciones especiales para poder mostrarla, y espacio adicional para otras cosas que no vengan necesariamente en la figura, ¿sí? Vamos a apuntar a estos tres puntos. El primero, el espacio. Obviamente coleccionamos figuras, coleccionamos cosas tridimensionales. Necesitamos tener en cuenta el tamaño promedio de las figuras que vamos a tener. Si nosotros comenzamos una colección, tenemos que tener en cuenta eso. Muchas veces tal vez nos va a atraer el espacio, el tamaño grande o pequeño de una figura, de una línea, para que nosotros queramos coleccionarla, pero tenemos que tener en cuenta las limitaciones que eso puede traernos. Por ejemplo, yo cuando comencé a coleccionar figuras de la JLU me atrajeron tres cosas particularmente. Bueno, la estética, que a mí me gustaba, el precio, pero también el espacio. Yo en ese momento no tenía mucho espacio, y estas figuras son perfectas para ponerlas, por ejemplo, en una biblioteca, en una repisa, en cualquier lado. Son como pequeñas estatuillas. Como pueden ver, no son muy grandes, no llegan a los 12 centímetros más o menos. Hay algunas figuras más grandes que ahí sí ya no caben a lo mejor en una estantería común, pero las que yo veía en ese momento entraban perfectamente en muchas de las repisas y bibliotecas que yo tengo. Entonces me atrajo eso. Diferente hubiese sido el caso si yo hubiese empezado a comprar las variantes de 10 pulgadas, que acá no entra completamente en el video, pero bueno, las voy a acercar. La verdad que el parecido es muy bueno. Esta la tengo en caja, pero bueno, tengo muchas otras como pueden ver ahí, que son 10 pulgadas, 25 centímetros de alto, más la caja. Tengo algunas más, pero ¿qué pasa? Estas las pude ir comprando y poniendo en una vitrina especial que en algún momento, medio de casualidad, conseguí. Después voy a hablar un poco sobre eso. Si no, no hubiese podido ponerlas porque encima tienen el problema de que se caen constantemente, hay que hacerle bases, es toda una problemática. Entonces vamos a tener que tratar de averiguar el tamaño promedio de las figuras, el tamaño de los vehículos, si es una línea que tenga vehículos, como puede ser el caso acá de Motuk. Yo esto lo compré y yo sabía que era enorme, averigué el tamaño que tenía buscando en internet. Entonces cuando lo compré, que como lo compré muy barato, pero bueno, más allá de eso, yo podría haberlo comprado y no haber tenido espacio. Yo investigué el espacio que tenía
había espacio en una vitrina, acomodé algunas cosas y lo pude meter, ¿no? Algunas líneas tienen playsets, ¿sí? Bases o cosas que se transforman y se hacen algo más grande. Tengo que tener en cuenta eso también, porque por ahí voy a querer comprar ese playset, como puede ser Castillo Grayskull, la Montaña Serpiente. Algunos de estos Transformers en las líneas más grandes se transforman en bases. Son unas cosas enormes, son grandes como una mesa pequeña. Entonces necesito averiguar esos tamaños, porque por ahí después capaz que los compro y no tengo dónde ponerlos. Y ahí eso me lleva también a comentar, ¿no? Un poco esto que yo decía. Hay líneas en donde hay varias escalas y yo investigando puedo llegar a encontrar alguna que me corresponda mejor con lo que yo tengo. Esto se va a chocar a veces con la cuestión de la disponibilidad o del precio, que es lo que veíamos en otro video. Voy a ir mencionando los videos, los voy a poner al final. Pero bueno, decía, a veces yo puedo elegir líneas con distintas escalas, principalmente en todo lo que es las marcas más grandes. Por ejemplo, para ir al caso más típico por el cual acá lo puse a Thor, esta es línea Universe, Marvel Universe, ¿sí? En escala 375, y tenemos también Marvel Legends, que no entraba en el video. Como pueden ver, son mucho más grandes, estas están 6 pulgadas. Llegan a tener 16, 17 centímetros de altura. Este es un poco más alto, a veces 18 centímetros de altura, mucho más grueso también. Hay que tener en cuenta eso, porque a veces tenemos vitrinas muy finitas. Esto es una figura que, al igual que acá Wonder Woman de la JLU, que teóricamente está en 4 pulgadas, son figuras que las puedo poner casi en cualquier lado, arriba de un escritorio. Puedo hacer espacio en una biblioteca, en las repisas, en el espacio que me sobra entre el borde de la biblioteca y los libros. Bueno, los puedo poner entre comillas en cualquier lado. Son livianas también, entonces pueden ir en cualquier lado, sobre todo si les conseguimos bases. Entonces son figuras mucho más accesibles para personas que a lo mejor viven en un departamento o en una casa muy chica, o que por alguna cuestión no tiene mucho lugar. Pero si yo tengo más espacio y bueno, me alcanza el dinero y demás, puedo, por ejemplo, arrancar con las Legends, en este caso, o bueno, con estas o con otras figuras más grandes. Yo estuve bastante tiempo reñido con la decisión y bueno, por ahora me estoy descantando por las Legends, pero porque estoy haciendo espacio. Lo mismo pasa acá con Transformers. Últimamente yo estuve comprando, estos son los 3 últimos que compré. Son la escala Legends. En Transformers las escalas no están puestas por tamaño en cuanto a pulgadas, como en otras líneas de figuras. Como se transforman y se convierten a veces en cosas más grandes o más chicas, cada línea de Transformer tiene un grupo de categorías, digamos, de tamaño. Y el tamaño ese va a estar dado por el blister y por justamente el tamaño de la figura. Estas son clase Legends de la línea Generations Power of the Primes. Bueno, en realidad son de 3 líneas similares, pero están todas en la misma escala. Y son, digo, de la clase Legends, que es la más pequeña. Hay otros más chiquitos, pero bueno, estos son los más conocidos, digamos. Después está la clase Deluxe, que son más grandotes así, casi pueden llegar a ser un poco más del doble. Está la clase Voyager, que son más grandes, que yo acá he reseñado Grimlock y Elita One. Y después está ya la clase Líder, que son los grandotes gigantes que se convierten en bases. Y hay, creo que hasta no sé si hay clases más grandes. No, la Líder es la más grande. La clase Líder ya son más o menos grandes como todo este espacio que tengo yo acá, más o menos. Entonces, yo no, me gusta coleccionar Transformers, pero no tengo espacio para los más grandes. Puedo investigar a ver qué personajes hay en esta escala, y muchas veces salen los personajes más conocidos también en esta escala. En esta escala está Bumblebee, está Starscream, está Optimus Prime. Además de que están en la escala grande, más en escala, digamos, con esto, también están en este tamaño. Entonces puedo llegar a conseguir esos personajes en una escala más económica y sobre todo que tiene un tamaño mucho menor. Así que ese es el primer consejo con respecto al espacio, ¿no? Tratar de averiguar antes para no comprar algo que después no podamos mostrar. Después, con respecto a las condiciones especiales, tenemos que tener en cuenta que generalmente la luz del sol, los rayos ultravioleta, dañan la pintura
no solamente de los libros, sino también de las figuras de acción. Si dejamos mucho tiempo expuestas al sol, estas figuras generalmente se degrada por ahí el plástico o la pintura. Entonces tenemos que tratar de que esté en un lugar que no tenga iluminación natural, que no le pegue muy cerca al sol, enfrente de una ventana, por ejemplo. Tratar de que esté en un lugar iluminado con luz artificial y sobre todo en la medida de lo posible cierta iluminación artificial, LED principalmente. Hay lámparas LED que son específicamente diseñadas para este tipo de cuestiones, que no emiten ciertos rayos de luz, eso se puede averiguar. Yo la verdad que no quiero recomendar marcas ni nada, porque no estoy tan al tanto de eso, pero se pueden conseguir sobre todo para poner adentro de los gabinetes, de las vitrinas, y así poder iluminar bien las figuras, pero no estar dañándolas cada vez que uno las prende. Después tenemos que también tener en cuenta que, por ejemplo, hay líneas de figuras ya más caras, como Hot Toys, que conviene tenerlas ya bien en vitrinas, cerradas, con vidrio, todo, porque tienen accesorios de tela y de determinados materiales que si se ensucian no se pueden lavar, o se pueden lavar pero se pueden llegar a deteriorar. Muchas de estas figuras se pueden lavar si por ejemplo lo dejamos afuera, más allá de que se puede llegar a meter un poquito de polvillo en algún lugar, las podemos llegar a lavar con agüita más o menos tibia y un poco de jabón. Yo lo he hecho varias veces, sobre todo con las figuras así de esta escala, que a veces uno las compra a luz y vienen sucias. O bueno, porque a veces me ha pasado también con la JLU, al principio, como dije antes, estaban en un lugar expuesto, medio esparramadas por la casa y en lugares en donde se juntaba mucho polvillo, y las he lavado más de una vez alguna de estas y quedan perfectas. Pero como digo, por ahí los Hot Toys, ¿quién va a lavar un Hot Toys? Vale muchísimo dinero y los materiales se pueden deteriorar. Los Transformers, yo estos los tengo a todos en vitrina porque tienen partes de... Primero porque bueno, el polvillo, si se les meten entre todas estas super cosas de transformación que tienen, no lo voy a poder sacar nunca. Se pueden llegar a trabar por ahí o algún mecanismo. Y además muchas de estas figuras tienen pines de metal en las articulaciones. Por ejemplo, acá se puede ver uno. Si yo lavo eso, con que se quede un poquito de humedad, se empiezan a oxidar y es un desastre. Estoy dañando la figura. Entonces, Transformers yo los tengo todos en vitrinas porque sé que no los puedo lavar. Hay que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. También, si por ejemplo voy a coleccionar líneas que son... las figuras son muy pesadas, son muy grandes, tengo que tener en cuenta eso. Por ejemplo, lo que es Motuk, a mí me gustaría tenerlo en una vitrina que yo tengo, pero no lo tengo ahí, en parte porque está todo ocupado por JLU, pero en parte porque tienen un piso de vidrio, de cristal, y son figuras muy pesadas, entonces tengo miedo de que por ahí pase algo y se terminen venciendo y se caigan. Eso hay que averiguar siempre, sobre todo si mandamos a hacer algún mueble. Lo mismo si vamos a coleccionar en blister. Se venden accesorios específicos para este tipo de cosas, para poder colgarlo como en las jugueterías. La verdad que no sé cómo se llaman. Si alguno sabe en los comentarios, voy a ver si puedo averiguar y lo pongo después en los comentarios. Se vende eso para no tener los blisters todos tirados. Y finalmente, el último caso, tener en cuenta que hay figuras que traen muchos accesorios y está bueno tener un lugar en donde guardarlos para que no se pierdan, no se mezclen, no se dañen. Se me ocurre principalmente las figuras de Motuk, que a veces traen cabezas intercambiables. Los Marvel Legends también traen cabezas intercambiables, armas, algunas de ese tipo de cosas. Por ahí conviene tener una cajita, algún lugar en donde etiquetado esté todo para que no se nos pierda y podamos disfrutarlo el día de mañana si queremos hacer algún cambio de accesorio o lo que sea. El siguiente punto tiene que ver con dónde ubicar mi colección en la casa. Dependiendo del lugar en donde yo vivo, voy a tener más o menos espacio, va a haber determinados lugares disponibles y otros que no. Eso cada uno va a tener que evaluarlo. Generalmente el espacio que tenemos en la casa para las figuras vamos a utilizar estanterías, a veces compradas o a veces que por ahí ya tengamos. Bibliotecas, como yo comentaba y todavía ahora me pasa a mí, tengo muchas cosas en bibliotecas. En el espacio entre los libros y el borde de la biblioteca. Por ejemplo, figuras de Marvel Universe están junto con los cómics de Marvel. A veces podemos hacer algún rincón temático.
Por un tiempo también algunas figuras de JLU estuvieron con los cómics de DC hasta que ya fueron demasiadas y no convenía. Entonces las bibliotecas son un lugar interesante, y también las vitrinas, ¿sí? Ahí ya sea que las tengamos o no. Diferencia, ¿no? Estanterías me refiero a colgar una madera en la pared directamente, a eso me refiero con estanterías. Y vitrinas me refiero a, por así decirlo, podemos decir bibliotecas cerradas, que generalmente con una puerta de cristal, en donde yo puedo ver lo que hay del otro lado, pero no se ensucia, ¿no? Con esto que decíamos con respecto al polvo y demás. Las vitrinas son lo mejor, pero son lo más caro, muchas veces ocupan determinado espacio que a lo mejor no tenemos, porque tenemos que tener espacio para abrir las puertas. Entonces ahí también tenemos que ver una cuestión de que estos muebles no estorben. No solamente que se vean bien, que la colección se vea bien y los muebles estén en buen estado también, sino también que los muebles no estorben. Poner una vitrina con figuras, con mi colección a lo mejor en la cocina, no va a ser el mejor lugar, más allá de por cuestiones de los olores y demás que pueden agarrar las figuras, porque generalmente van a estorbar. Tenemos que buscar una pieza, un lugar de estudio. Mucha gente tiene sus colecciones en lugares donde trabaja, digamos, en sus estudios, si son creativos. Bueno, vamos a tener que ver eso, o en su dormitorio, lugar de descanso. Lo que decíamos antes, tener cuidado con el polvo y la luz natural, buscar en qué lugares de la casa se acumula más el polvo o entra más polvo por alguna cuestión, qué lugares de la casa no pondría una vitrina, como dije antes. Si la ponemos enfrente de una ventana en donde entra muchísimo sol, podemos estar dañando las figuras. Si supongamos que no tenemos vitrinas y tenemos que poner una colección en un lugar en donde hay una ventana o hay una circulación muy grande de aire, probablemente va a entrar polvo, dependiendo de dónde vivamos, y nos va a ensuciar las figuras. Yo acá en mi casa tengo lugares en donde yo ya sé que no me conviene, porque me ha pasado de dejarlas un tiempo y cuando las voy a ver están llenas de polvo, porque bueno, dan a una avenida muy grande, y por distintas cuestiones, bueno, entra polvo. A lo mejor entonces trato de ponerlo en estantes más altos cuando no tenga opción, pero bueno, tenemos que eso verlo cada uno según nuestra casa. Obviamente también tener en cuenta los niños y niñas. Si tenemos niños o niñas pequeñas en la casa, obviamente hay que educarlos. Yo creo que yo no soy padre, pero bueno, cuando va creciendo, explicarle que por ahí estas figuras tienen un valor económico y además un valor afectivo, que uno no quiere que se rompan, ¿sí? Por ahí de repente les podemos dar juguetes específicos para ellos o ellas, pero siempre van a tener por ahí la curiosidad o la cosa de querer hacer una travesura, de jugar un poco con lo que juegan los padres o las madres. Tratar de tenerlo entonces cerrado, si tenemos vitrinas, tratar de educar a los menores para que no se acerquen a nuestras colecciones, y en la medida de lo posible, por las dudas, sobre todo si son muy chiquitos y por ahí todavía no entienden lo que le queremos decir, mantenerlo bien alejado, ponerlo en un estante alto o en vitrinas, como digo antes, con llave. Bueno, eso como para tenerlo en cuenta también. Y finalmente, fijarse en lugares seguros de la casa. ¿Qué me refiero con lugares seguros? Fíjense, cada uno en su país tiene sus problemáticas climáticas y demás. Yo en mi caso algunas veces por donde yo vivo se ha inundado. Hay lugares que a lo mejor están cerca de los bosques y ha habido incendios. Muchas partes de Latinoamérica son regiones sísmicas. La otra vuelta comentaba un youtuber australiano que hubo creo que un terremoto, hubo una situación medio complicada y en su vitrina se cayó una pieza que él quería mucho. Cuando lo volvió a la casa, descubrió que esa pieza se había caído, se había roto, había arrastrado otras figuras. Estaba todo dentro de una vitrina, pero no estaba completamente asegurado eso. Obviamente que son cosas impredecibles, que no podemos justamente predecir qué es lo que va a pasar. Pero bueno, tratar de tenerlo un poquito ahí, pensar, bueno, a ver, en una determinada situación, ¿qué haría yo si a lo mejor no puedo salvar toda mi colección? Pero bueno, en caso de un incendio, rescato a mi familia, obviamente, rescato por ahí cosas valiosas y de repente decir, bueno, a ver, esto que está acá me lo puedo llevar rápido porque está cerca de la puerta. Esto, si estamos en una zona inundable, bueno, tratar de que no, de que no estén las colecciones muy abajo, porque no las vamos a poder rescatar o salvar a tiempo, ¿no? No pongamos
una vitrina abajo de un lugar que sabemos que tiene goteras o que en algún momento tuvo goteras. Asegurémonos bien de que la casa esté en condiciones y que ese lugar ya es seguro, ¿no? Puede parecer un poquito extremo, pero bueno, son cosas que también nos pueden pasar. Bueno, el tercer consejo puede parecer un poco impopular, pero se trata de reservar dinero, guardar dinero para todo lo que necesitemos para mostrar mejor nuestras figuras, nuestra colección. No gastarnos todo en la colección, sino tratar de ahorrar o de tratar de hacer una inversión para, bueno, cada tanto comprar una estantería nueva, convertir en una biblioteca en una vitrina, ponerle puertas, conseguir el mueble más grande, reparar algún mueble en donde estamos teniendo las figuras y a lo mejor necesita algún arreglo. Eh, Tratar, por ejemplo, de, como digo antes, no podemos tener luz natural, entonces mejorar algún mueble poniéndole luces, haciéndole mejores terminaciones, agrandando un mueble, comprando un mueble más grande. Tener en cuenta que vamos a necesitar, en algún momento vamos a necesitar ese dinero para que nuestra colección se muestre bien y esté en buenas condiciones, esté cuidada, no se deteriore. Por más que nosotros no vayamos a vender nuestras figuras, nadie va a querer llegar 2 o 3 años, 5 o 10 años después y encontrar que esa figura que tanto queríamos está dañada o sucia y no se puede reparar, ¿no? Entonces, pensar en eso, ¿no? Que es importante y que a muchos coleccionistas se les olvida, empiezan a comprar, comprar, comprar y después no tienen dónde no tienen dinero para comprar lo necesario para mostrar bien esas figuras. Cosas que yo he hecho y que se los puedo recomendar. Obviamente podemos comprar todo lo necesario, ¿no? Vamos a una mueblería, muchos lugares que por ahí venden cosas para ensamblar y demás. También piensen en el reciclado. Yo tengo varias estanterías en mi casa que las he armado con madera que he encontrado en la calle, y lo digo sin ningún problema. De hecho, la estantería donde están mis motu, que es una madera que encontré en la calle, y estaba en perfecto estado, estaba limpia, listo, le pongo 2 o 3 ménsulas, fue a la pared y ya está, no invertí nada. En su momento tuve que hacer una inversión constante, que por suerte ya paré, pero bueno, ya sé cómo hacer las bases para la JLU. Esta, bueno, es un tutorial que está acá en el canal también. Si no lo vieron, no solamente son para figuras de la JLU, sino en general para todas figuras de esta escala, o las pueden adaptar para figuras de otras escalas. Yo tuve que aprender a hacer estas bases porque no había bases que realmente valieran la pena para estas líneas y digamos, aprendí a customizar las bases según cada figura. También eso también es importante, de repente hay figuras que no se paran bien, no se mantienen bien de pie. En Transformers no voy a tener ese problema, pero con JLU principalmente me pasaba y me está pasando a veces con las figuras de Star Wars, las más chicas. Entonces de repente voy a tener que poner dinero en comprar bases, en mandarlas a hacer o en hacerlas yo mismo, para que esos personajes, esas figuras no se estén cayendo constantemente, para que no, bueno, no se estén dañando. Más de una vez me ha pasado que se han caído figuras y he tenido que andar buscando el accesorio que salió volando o alguno que se rompió. Entonces tratemos de invertir un poco en estas cuestiones como para que no pase eso, ¿no? También ahí tengo que poner un poquito de plata y de tiempo en invertir en las bases. Y eso es todo, todas cuestiones también de muchas veces, como digo, de reciclaje. Yo conozco muchos, tengo varios conocidos coleccionistas que reciclan cajones y los convierten en estanterías, o agarran muebles viejos que están, que aparecen tirados en la calle y bueno, tienen herramientas y los arreglan y los mejoran. Eso se puede hacer perfectamente. Obviamente es también tener herramientas, ganas, conocimiento, ganas de aprender, pero es una opción, ¿no? Y bueno, importante finalmente, como para cerrar con este consejo, es aprender a cuidar las figuras para que no se dañen. Todo esto que estoy planteando ahora con respecto a guardar este dinero para conseguir muebles y demás, tiene como objetivo final que esas figuras se vean bien y que no se dañen, es protegerlo. Los muebles deben proteger a las figuras del polvo, de la luz, de todas estas cuestiones que estuvimos hablando, y por eso son importantes. Más allá, como dije antes, del precio económico que tenga cada figura, también el precio afectivo. Nadie quiere llegar a un momento de levantar una figura y darse cuenta de que se cayó y se le rompió el accesorio, o que la luz le estuvo deteriorando la pintura, o alguna de esas cuestiones que ya comenté, ¿no?
Y el cuarto consejo tiene que ver con pensar en la expansión. Salvo casos muy particulares, todas nuestras colecciones van a crecer, aunque sea una figura al año vamos a comprar. Y en algún momento vamos a encontrar que esa estantería que reciclamos o que esa vitrina que compramos ya no alcanza. Y es feo llegar a ese momento y darnos cuenta en ese momento. Tenemos que ir previendo que si estamos comprando figuras a ritmo de 3 figuras al mes, 2 figuras al mes o lo que sea, en algún momento ese lugar se va a terminar, porque todos los lugares en algún momento ya no alcanzan. Entonces tenemos que ir pensando en dónde voy a poner esas figuras que estoy comprando. Aprieto el botón en Mercado Libre o termino de acordar con alguien y ya de antes tengo que estar pensando, a ver, ¿tengo espacio en la vitrina? ¿O tengo que armar otra vitrina? ¿Tengo que acomodar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tratar de no comprar nada, sobre todo si son cosas más bien grandes, sin haber pensado eso. Yo puedo perfectamente seguir comprando Transformers, tengo espacio. Las figuras de la JLU ya no tengo más espacio en la vitrina, ya tengo contado específicamente cuántos espacios tengo. Tengo espacio para villanos, pero no para superhéroes. Tengo creo que 3 espacios huecos para, aparte lo puedo medir por la base. Tengo espacio creo para 3 o 4 como muchos superhéroes más. Para villanos sí sé que tengo más espacio, entonces puedo agarrar y comprar 10 villanos y todavía tengo espacio. No puedo comprar más vehículos de Motuk. Si los compro los voy a tener que guardar en una caja, los voy a tener que poner en otro lado porque ya no entran más en la vitrina. Y estoy construyendo un espacio para estas figuras más grandes de la JLU. Bueno, no lo estoy construyendo específicamente ahora, pero lo estoy diseñando, lo estoy planeando. Entonces tenemos que ir pensando en ese tipo de cosas porque, como dije antes, cada línea que coleccionemos va a tener unos requerimientos distintos de tamaño, de resistencia al peso, etc. También otro consejo es reorganizar regularmente, tomarnos un tiempo. Yo ahora acá, esto lo estoy grabando en mayo de 2020, que estamos en esta situación de cuarentena. Reorganicé varias veces ya mis colecciones, aprovechar para limpiarlas mientras tanto y reorganizarlos de manera que todo quede más eficientemente ocupado el lugar, ¿no? De repente a lo mejor yo antes tenía figuras de Star Wars puestas tipo como una especie de diorama, interactuando entre sí. Cuando las acomodé una al lado de la otra me di cuenta que tenía mucho más espacio disponible. Tengo mucho más espacio disponible ahora como para llenar con más figuras. Entonces cada tanto acomodarlas, limpiarlas y nos vamos a ir encontrando algún que otro hueco. El tema es que en algún momento, como digo, el hueco se va a terminar y vamos a tener que pensar en otra estantería. Así que siempre tenemos que estar pensando qué puedo hacer para aumentar el espacio disponible que yo tengo bueno, en mi casa, ¿no? Yo con esto, una anécdota que tengo, yo siempre tuve muchos libros y últimamente, en los últimos años, empecé a vender, a deshacerme de ciertos libros. Y me fueron quedando, y eso lo fui aprovechando a propósito, espacio en algunas bibliotecas donde tengo todo un estante lleno de figuras, porque lo vacié. Entonces fui acomodando los libros de manera de que no tener medio estante vacío en uno y medio estante vacío en el otro. Acomodé todo para que me quedara un estante vacío, y ahí de repente, como ya les he mostrado en mis colecciones, tengo en mi colección de Star Wars, en uno de los videos últimos que subí, tengo 2 estanterías de biblioteca llenas de figuras de Star Wars. Lo mismo, hace poco terminé de hacer lo mismo con las de Marvel Legends. Vacié una estantería de una biblioteca que estaba dañada, que ya no soportaba el peso de los libros que yo le había puesto, porque bueno, tenía algunos problemas de fabricación, pero para las figuras esas se la rebanca. Entonces puse toda la figura de Marvel Legends ahí. Es un consejo que podemos ir haciendo, como digo, ir pensando en cómo ser más eficiente con el espacio que tenemos. Y llegamos finalmente al último consejo, el quinto consejo, que es no guardar las figuras de colección, no guardar nuestra colección. En la medida de lo posible, no tenerla guardada. Y a esto me refiero con tenerlas en cajas, adentro de un ropero, en una unidad de almacenamiento. Digamos, a veces no queda opción. Es verdad que a veces por mudanzas, porque vamos a un lugar más chico, a lo mejor no tenemos espacio. Bueno, por determinadas situaciones personales de cada uno o cada una, necesitamos meter en una caja todas las figuras y ponerlas en un látigo, en el sótano, en algún lugar, ¿no? Pero tratar de no hacer eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque
Primero, si no vemos nuestra colección, no las disfrutamos. Yo he conocido casos de muchos coleccionistas que de repente han tenido su colección siempre en cajas, en bolsitas, porque no tenían espacio y en algún momento se cansan y las terminan vendiendo. Y no las han disfrutado durante esos años porque nosotros disfrutamos las colecciones cuando las podemos ver, cuando las podemos tocar, cuando las limpiamos, cuando le cambiamos la pose, cuando transformamos los Transformers, cuando metemos otro personaje acá dentro de Night Stalker. Digamos, disfrutamos cuando hacemos eso. Y si las tenemos en una caja, nos terminamos olvidando dónde está la caja. Siempre pasa algo y no podemos andar abriendo todos los días la caja para revolver y decir, ah, qué linda esta figura. No, no es la idea. La idea de todos estos consejos es que nosotros podamos mostrar nuestras colecciones para que podamos disfrutarlas y que no se dañen. Tratar de cuidarlas lo más posible. También otra cuestión que sucede es que si perdemos de vista nuestras figuras, muchas veces terminamos de olvidarnos qué es lo que tenemos. También me ha pasado de muchos colegas coleccionistas que de repente dicen, uy, mirá, estuve buscando, pasó, bueno, justamente también estos días de cuarentena, aproveché para limpiar, miren todo lo que encontré, y este muchacho tenía cajas y cajas y cajas de Star Wars, todas llenas de polvo, no se acordaba ni que lo que era lo que tenía algunas que había vuelto a comprarlas porque no se acordaba que tenía una o dos. Suele pasar eso de que si tenemos las cosas guardadas, terminamos comprando de vuelta alguna cosa que ya teníamos, con lo cual desperdiciamos dinero. Eh, yo, por ejemplo, bueno, con los cómics que también colecciono, bueno, con los libros, uno los tiene en bibliotecas, uno va y dice, ah, este lo tengo, ah, sí, lo tengo, bueno, listo, ya está, no lo compro. Pero si las figuras las tenemos guardadas, suele pasar que si tenemos muchas, salvo que tengamos un inventario, alguna situación así, terminamos a veces comprando otras figuras que no tenemos, que ya tenemos, la volvemos a comprar duplicado, totalmente de manera inútil. Y bueno, como digo, nos terminamos olvidando de lo que tenemos. Parece imposible, pero sí, cuanto más colecciones tengamos, más figuras, peor. Y finalmente, que también es una cosa muy importante, ya lo decíamos antes, no queremos que nuestras figuras se deterioren. Nadie, creo yo, compra una figura o cualquier cosa coleccionable pensando en que se desgaste y que pierda valor tanto económico como afectivo. Nadie quiere que sus cosas se rompan. Cuando nosotros guardamos las colecciones en una caja, en donde sea, como no las estamos viendo, no sabemos qué es lo que le está pasando. No nos damos cuenta. Por ahí están perfectas dentro de 2 años cuando las sacamos, pero por ahí no, por ahí están arruinadas. Porque hay un montón de situaciones que por ahí nosotros o no sabíamos guardarlas, o tal vez las guardamos bien, pero pasó algo, ¿no? Humedad, por ejemplo, guardamos en cajas de cartón y la humedad nos puede comer la caja en la que guardamos las figuras, puede comernos la caja de la figura. Por ejemplo, yo esto a lo mejor lo guardo y cuando lo quiero sacar está todo comido por la humedad o manchado. Los bichitos se van comiendo también el cartón. Si guardamos alguna caja vintage guardé mi castillo de Grayskull, que yo vamos a buscarlo y el cartón está todo comido. Es una pena muy grande. También sucede, bueno, acumulan suciedad. También podemos ponerlo dentro de una bolsa. De repente ahora están las bolsas Ziploc y un montón de otras bolsas que nos facilitan la vida, pero después es un engorro. Tener que sacar esas bolsas, están todas sucias, es un lío. Hay deterioros químicos que suceden con el plástico y con determinados elementos. Cuando uno no lo está mirando, pasan y bueno, pasan. Por ejemplo, yo lo he visto mucho en algunos videos, gente que guarda las figuras, pasada con las figuras de Star Wars, enganchadas con gomitas elásticas. La gomita se deteriora, se pegotea toda y a lo mejor en ese momento esa persona quiso guardar la figura con sus accesorios para que no se pierdan y lo que hizo fue dañar la figura, dañar el accesorio y después es un lío tener que limpiar eso. Lo mismo puede haber determinado plástico de mala calidad, sobre todo en figuras en bootlegs o de hace unos años, que si nosotros los guardamos mal, cuando los abrimos pueden estar deteriorados, pegoteados, que la pintura se le ha salido. Hay plásticos que muchos tiempos después uno descubre que se deterioran solos y si eso yo no lo estoy viendo, no me doy cuenta y cuando lo abro la figura está irrecuperable.
Bueno, también, si yo colecciono blisters, yo no colecciono blisters, pero gente que yo sé que lo hace, figuras en blister, muchas veces pasa que los blisters se despegan, justamente por estas cuestiones de humedad o porque se deterioró el plástico, el pegamento. Y a lo mejor esas personas lo están guardando tanto por un valor afectivo como por un valor económico, porque a lo mejor en algún día piensan, digamos, han invertido, por así decirlo, aunque es riesgoso eso, pero bueno, hay gente que por ahí compra dos, abre uno y se guarda el otro por las dudas y después los vende y demás. Pero a lo mejor si vos lo estás guardando, te agarró humedad el blister, se te despegó y se perdió ese valor económico y a lo mejor también el valor afectivo que vos le tenías a esa figura, porque vos a lo mejor la querías tener en blister, ¿no? Eh, entonces eso es un tema importante de tratar de no guardar la colección, no perderla de vista, y si lo hacemos tratar de cada tanto revisarla, cada 3 meses, 6 meses, tratar de guardarla en un lugar accesible que yo pueda ir, sacar todo de vuelta, limpiarlo, revisar para ver que no esté pasando nada, ¿no? En el peor de los casos que tengamos que guardarlo, hacerlo con cuidado porque pueden pasar algunas de estas cuestiones que yo ya mencionaba. Bueno, con esto concluyo el video, espero que les haya servido, sobre todo que les abra la cabeza a la necesidad de pensar en estas cuestiones. Hay algunas cosas que por ahí las he dejado afuera para hacerlo un poco más breve, pero también, por ejemplo, qué sé yo, si vamos a guardarnos los blisters, las cajas, vamos a tener que pensar en un lugar donde guardar los blisters y las cajas. Yo lo hago, me da pena tirar el packaging a veces porque está muy lindo y tengo lugares para guardar eso. Como dije antes, guardar los accesorios. Cada línea de figuras tiene... hay como condiciones con características compartidas por todas las líneas de figuras y hay otras condiciones especiales que nos van a requerir por ahí tener en cuenta eso. Figuras muy caras que vienen en cajas y demás. Yo por ahí voy a tener que tener un espacio especial para guardar esas cajas porque si el día de mañana quiero vender esa figura y la caja está dañada o se rompió, va a bajar muchísimo su precio y voy a estar perdiendo dinero. Entonces, cada línea va a tener alguna característica por ahí un poco diferente. JLU, como dije antes, tuve que pensar sí o sí el tema de las bases. Transformers tengo que pensar el tema del polvo porque no los puedo lavar. Una serie de cosas que vamos a tener que investigar o vamos a tener que aprender a veces a los golpes, como fue en el caso de JLU. Entonces vayan viendo de ir haciendo esa tarea. Mientras empiezan a comprar, vayan investigando, vayan aprendiendo, aprovechen los grupos de Facebook, de todas las redes sociales que hay de coleccionistas de determinadas líneas, como para ir aprendiendo trucos también. Y depende también de lo que ustedes quieran, cómo lo quieran mostrar. Es distinto si todas estas figuras yo las pongo todas juntitas en una línea que si quiero hacer un diorama, voy a necesitar otro espacio. Bueno, vayan pensando tanto en sus necesidades, en lo que ustedes quieren hacer con esa línea, con esas cosas que están coleccionando, y también las necesidades de las figuras, ¿sí? Así que espero que todos estos minutos les hayan servido, les haya traído ideas interesantes como para pensar. Como siempre, son bienvenidos los comentarios, agregados a lo que yo haya dicho, críticas constructivas y demás. Bueno, los espero en los próximos videos de este tipo. Como siempre les digo, si les interesa, les agradezco mucho que se suscriban al canal. Hemos estado subiendo mucho la cantidad de suscriptores, que lo cual agradezco muchísimo y bueno, los invito a ustedes a que hagan lo mismo. También que le den like a este video y bueno, que me ayuden a compartir esto tan lindo que es el coleccionismo. Les mando un abrazo muy grande y nos veremos en la próxima. Hasta luego.